la resolución de ejercicios prácticamente, con muy pocas acotaciones. Quiero arrancar con un ejercicio introductorio, ¿sí? Para que vean, para que piensen la potencia de un sistema de una manera un poco más abierta. No como sino como qué es un sistema, digamos, y cómo se balancea la potencia en el sistema. Ese es el objetivo del ejercicio que les quiero mostrar ahora. Pero es un ejercicio que está en la guía, ¿eh? Bien. Este ejercicio lo ven acá, ¿no? Es el ejercicio en triángulo, de resolución en triángulo de la serie 300, que creo que fue el último o anteúltimo que vimos la clase pasada. Teníamos tres impedancias conectadas entre, ¿se acuerdan sobre este ejercicio? Incluso Ariel después dibujó esto de otra manera, con un triángulo, ¿sí? Insertó un triángulo acá al costado, para explicar que equivalía a una conexión triángulo, donde cada una de las cargas estaba entre una fase y otra conectada. Esta carga está conectada entre el borne R y el borne S. Esta otra carga está conectada entre el borne S y el borne T. Y esta carga, esta impedancia que está acá, está conectada entre el borne T y el borne R. Este es un sistema trifilar. Pide calcular las tensiones y corrientes de línea y de fase, trazar el diagrama fasorial. Eso ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Vamos a agregarle ahora las potencias. Vamos a ver la potencia de cada elemento y la potencia de la fuente. Y después vamos a recalcular este mismo sistema, pero conectado de otra manera. Vamos a mantener las fuentes y vamos a mantener la carga, cada una de las impedancias, pero lo vamos a conectar en estrella y vamos a recalcular todo, a ver qué nos da. Si yo quiero calcular la potencia, en este caso, de cada elemento, tendría que calcular la potencia sobre ZRS, que es una resistencia, la potencia sobre ZST va a ser igual a 0, la potencia activa, ¿no? Y la potencia activa en ZTR va a ser igual a 0 porque es un capacitor. ¿Cómo puedo calcular esas potencias? Bueno, esta potencia sobre ZRS la puedo calcular como la tensión, por definición potencia es tensión por corriente, ¿no? O sea, la tensión URS, a la que está sometida esta impedancia, por la corriente que la atraviesa, IRS, por el coseno del ángulo que hay entre esas dos magnitudes. Acuérdense, en IRS la habíamos calculado la clase pasada. Surge como la tensión URS dividido impedancia ZRS. La tensión entre R y S es 380 volt. Sigamos a un fasorial. Acá tengo R, acá tengo S. La tensión en R con respecto a S tiene un ángulo de 120 y un módulo de 380, con lo cual acá tendríamos una tensión de 380 con un ángulo de 120 dividido una impedancia de 380 con un ángulo de 0. Eso me da una corriente IRS de 1 amper con un ángulo de 120. La potencia activa entonces acá es la corriente por la tensión por el ángulo que hay entre la corriente y la tensión. Dijimos que esta corriente tenía un ángulo de 120 y que esta tensión tenía un ángulo de 120, lo cual es lógico porque acá tenemos conectada una resistencia. O sea que esta potencia valdría 380 watts.
380 volts de la corriente y 1 ampere de la tensión y 1 ampere de la corriente. Para ser un poquito más gráficos, esta parte ya la vimos de la clase pasada, cómo plantear las ecuaciones de Kirchhoff. Si no se acuerdan, en el nodo R planteábamos que IR, ¿sí?, es igual a IRS, que es la corriente saliente del nodo, y TR es esta corriente es entrante a este nodo, por tanto estaría de este lado, del lado de IR, pasa restando, para poder despejar de acá la corriente de línea, que es IR. Estas dos corrientes son corrientes de fase, las que caen sobre las cargas, o que atraviesan las cargas. Mientras que esta es corriente de línea, es la que viene por el conductor. Para el nodo S, teníamos que la corriente IS va a ser igual a IST menos IRS. ¿Está bien? Y para el nodo T, la corriente de línea IT es igual a la corriente de fase ITR, o sea, corrientes entrantes igual a corrientes salientes, menos IST. Como es entrante, si la pongo del lado de corrientes salientes, va con el signo negativo, como ya lo explicamos. Estas eran las corrientes. Las tensiones eran las que, según la dirección de corriente que yo había asignado, consideraba de acuerdo a mi sistema de tensiones. En este caso, este es mi sistema de tensiones. No tengo una fuente de tensión, tengo un sistema de tensiones. Entonces, la corriente IRS era la tensión que se aplicaba sobre esta resistencia. Como dijimos que la corriente va de R a S, es la tensión que hay en el borne relativamente positivo, ¿sí?, que yo asumí como positivo con respecto al borne S. La tensión que hay en R con respecto a S. O sea, vale 380, que es la tensión de línea, con un ángulo de 120. Sería esta corriente de acá. Acuérdense que lo pueden sacar también como URO menos USO, ¿sí?, como está explicado acá. Para la corriente, y la otra corriente de fase, IST, que sería esta corriente de acá. Esa corriente IST es la tensión que hay en S con respecto a T, o sea, la tensión UST, que sería esta tensión de línea de acá, que apunta hacia la derecha, vale 380 y tiene un ángulo de 0, la corriente de acá, dividido esta impedancia. Y por otro lado, la corriente ITR va a ser la corriente que hay en T con respecto a R. ITR sería la tensión UTR, que es esta que va para acá para abajo, ¿sí?, vale 380 con un ángulo de 270 menos 30, 240. ¿Sí? 380 con un ángulo de 240. Bien, si hago estas cuentas, divido estas tensiones por estas impedancias, me daban todas corrientes de 1 ampere, pero con distintos ángulos. Me daban estas corrientes de fase, que cuando las sumaba en estas ecuaciones de nodo, cuando lo reemplazaba en estas ecuaciones de nodo, obtenía las corrientes de línea. IR, IS e IT. Vamos ahora a la potencia. Tengo la potencia que cae sobre la impedancia RS. La puedo calcular de distintas maneras, como U al cuadrado sobre R, I al cuadrado por R. Esta expresión que está acá no es ni más ni menos que la resistencia. Es Z por coseno de phi, es la resistencia de la impedancia, la parte real de la impedancia. La puedo calcular como I por U por coseno phi. Habíamos dicho que esta potencia valía 380 watts. La potencia PST, que es la potencia que tengo acá,
vale 0 porque estamos hablando de inductancia. Calcule como la calcule, me va a dar 0. 0 watts. Y la potencia que tengo en la otra carga, en el capacitor, la potencia activa, también va a ser 0. Si la potencia total del sistema es la suma de las tres. 380 más 0 me da 380. Esta es la potencia total del sistema. 380 watts. Acá está recalculada después. Por otro lado, calculamos las corrientes de la fuente. La corriente que entrega la fuente tiene que ser igual a la corriente de la carga. Tiene que sumar 380 watts. Y acá vemos que la potencia en R es IR de la fuente por la tensión UR de la fuente, o sea, URO, la tensión esta UR respecto al centro estrella del generador, por el coseno que hay entre estos dos fasores. IR valía 1 con un ángulo de 120 y URO vale 220 volts con un ángulo de 90. O sea que esto es 1 por 220 por coseno de 30. Esa potencia me da, si yo hago bien, si está bien hecha la cuenta, alguno por ahí si tiene calculadora a mano que la chequee, debería dar 300 watts. Por otro lado tenemos la potencia de la fase S, la potencia que viene por acá, ¿sí? La potencia que se transmite por este conductor. Eso vale la tensión que hay entre S y el centro estrella del generador, que es mi generador que tengo acá, por la corriente IS por el ángulo que hay entre esas dos magnitudes. La corriente IS, perdón, me confundí acá en la cuenta. En esta cuenta cuando calculé PR, acá va la corriente de línea, que es IR, que vale 1.93 y el ángulo es 135. Por tanto, esta potencia ya me parecía raro que de 300, por eso le dije que la chequeen. Estaban mal los números que les había dado. IR vale 1.93, que es la corriente de línea. URO vale 220. Y este ángulo es el que hay entre esta tensión, URO, que tiene un ángulo de 90, y la corriente IR, que tiene un ángulo de 135. O sea, esto sería coseno de menos 45, que es lo mismo que coseno de 45, ¿no? O sea, sería 0,707 por 1.93 por 220. Vamos a chequearlo por las dudas. Da 300, Víctor. Por 1.93 por 220, 300. Da 300. Esta es la potencia, 300 watts, es la potencia que viene por este cable, ¿sí? Por el cable conectado a la fase R. La potencia que viene por el cable conectado a la fase S vale, en este caso, la corriente IS, que es 1.93, por la tensión USO, que vale 220, por el coseno que hay entre este fasor, que tiene un ángulo de 330, y la corriente IS, que tiene un ángulo de 285. 285 y 15 son 300, más 30, 330. O sea, acá tenemos otra vez 45 ángulos, 45 grados de desfasaje, con lo cual la potencia da exactamente lo mismo. Da también 300. Y acá ya tengo un problema, me estoy pasando de los 380 watts. No, está mal, Víctor, está bien. Está bien, pero intuitivamente Está bien, no digo nada. No digo nada. intuitivamente hay algo que anda raro, digamos, ¿no? Matemáticamente la solución está acá. Si la potencia tiene que dar 380 y yo estoy en 600, me están sobrando 220 watts. 220 watts. Esos 220 watts los va a estar consumiendo o van a estar siendo entregados
hacia el generador o la fase que yo tengo acá, ¿sí? Hacia la fuente que tengo en esta fase. ¿Qué pasa? Te van a decir, la fuente está tomando potencia. Bueno, en realidad si yo tengo dos fuentes, dos pilas, acuérdense, corriente continua, física 2, si yo tengo dos pilas de distinto potencial, una supongamos de 100 volt y otra de 10 volt, y las conecto, borne positivo con borne positivo y borne negativo con borne negativo, la pila más grande va a forzar a que pase corriente por la pila de menor tensión. O sea, la energía tiende a ir del lado, siempre a minimizarse. Acá pasa algo parecido. Digamos que la tensión que hay entre T y el centro de estrella de la fuente, acá que no está dibujado, pero acuérdense que el centro de estrella O, que sería en esta fuente, la tensión que hay entre esos dos bornes, ¿sí? Con respecto al resto del sistema, se ve como una resistencia. O sea que la tensión que se genera entre esos bornes del lado carga es mayor a la tensión del lado fuente, en otras palabras. O si lo quieren pensar, esto, en realidad, es un sistema de tensiones, como les decía. No son fuentes individuales, esta fuente URO, USO y UTO. Son una única fuente con estas tensiones, ¿sí? Con estas ternas de tensiones. Es un sistema de fuentes que tenemos. Por eso, esta situación que se presenta acá no es para nada extraña. Si bien es raro, no es común que se dé, y no es deseable que se dé esta situación, es una situación que, digamos, está dentro de las posibilidades de ocurrencia. Si yo voy a calcular ahora la potencia reactiva, hago exactamente lo mismo, pero en vez de multiplicar por los cosenos, multiplico por senos, ¿sí? Obviamente, la carga resistiva va a consumir 0 volamperes reactivos, y ahora las cargas reactivas van a consumir los 380 volamperes reactivos en este caso. En un caso, la inductancia va a ser positiva, y en el capacitor la potencia reactiva va a ser negativa, o sea que la potencia reactiva total de este sistema debería ser igual a 0, lo que me está diciendo que todo este sistema de cargas se comporta como si fuese un circuito puramente resistivo, aunque hay potencia reactiva dando vueltas dentro de este sistema. Vamos a ver cómo serían las potencias reactivas de la fuente. Serían exactamente las mismas que calculamos antes, pero en vez de multiplicar por coseno, multiplicamos por seno. Entonces me da en QSUR una potencia reactiva de menos 300 volamperes reactivos, en QSUS 300 volamperes reactivos, y en QSUT una potencia reactiva igual a 0. Esa es la potencia reactiva que estaría sumándose a la potencia activa que pasa por estos tres conductores. Estamos hablando de la potencia de la fuente. Y por último, las potencias aparentes. Calculamos la de cada fase. Pero lo que importa más que nada es la total. Tengan en cuenta que la total nunca va a ser la suma de cada una de las fases. Siempre tengan presente eso cuando trabajamos con potencias aparentes. No las podemos sumar algebraicamente. Acá tengo que sumar potencia 80 más Q total al cuadrado, que era 0. O sea que la potencia activa total va a ser 380 volamperes. Y el factor de potencia de este sistema es la potencia del sistema dividido la potencia aparente del sistema, o sea, 1. Yo podría sacar un factor de potencia para cada una de las fases, de la fuente y de la carga.
En el caso de las fases de la fuente, sería la potencia, phi sub r, digamos, sería 300 dividido, bueno, en este caso la potencia reactiva es 0. Perdón, 300 también. Sería, en este caso, la potencia de la fuente. ¿Esta es la potencia de la fuente? No, la potencia, sí, esta es la potencia de la fuente, 300. Y esta es la potencia reactiva de la fuente, que vale 300 negativo también. Sería factor de potencia igual a... estaríamos en 45 grados. Sería 1 sobre 0,707. Que es el coseno de 45. Acá en la fase S tenemos 300 watts de la fuente y 300 volamperes reactivos, también sería el mismo valor, un ángulo de 45 grados. Planteamos el mismo factor de potencia, 0,707, y en la fase T tenemos 220 y tenemos 0 potencia reactiva. El factor de potencia en la fase T de la fuente sería igual a 1. Tenemos dos factores de potencia, 0,707 en la fase R y en la fase T, en la fase S, perdón, y la fase T un factor de potencia igual a 1. Sin embargo, el factor de potencia del sistema es 1. Fíjense que en este caso será una potencia reactiva positiva, una potencia reactiva negativa, con lo cual teníamos un factor de potencia en atraso y otro, perdón, en adelanto y otro en atraso en la fuente, que se anulan mutuamente al sumarse. ¿Alguna duda de acá? Como podrán ver, no tiene mucho nuevo lo que es potencia de sistemas trifásicos, nada más que estamos trabajando con un sistema de fuentes. Ahora bien, voy a tomar las mismas impedancias que teníamos la resistencia, teníamos la inductancia, teníamos el capacitor. Los voy a conectar en este caso en estrella. Y vamos a recalcular. Primero hallamos la tensión del centro de estrella, como URO, esta es la tensión de fuente, dividido ZR. En este caso ZR es el capacitor. USO dividido ZS. ZS en este caso es la inductancia. Y UTO dividido ZT. En este caso ZT es la resistencia. Todo eso dividido 1 sobre ZR más 1 sobre ZS más 1 sobre ZT. Si hago esta cuentita, me va a dar que el valor es de 600 volt con un ángulo de 210 grados. La cuenta la tengo hecha yo en algún lado. Acá tengo esta cuenta resuelta. ¿Se ve la pantalla? Sí, Víctor, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, calculamos esta tensión. Me da un valor rarísimo. Me da 600 volt con un ángulo de 210. Y calculo la tensión sobre cada uno de estos elementos, sobre la resistencia, la inductancia y el capacitor, como la tensión de la fuente, URO, menos la tensión que hay entre O' y O. De esa manera obtengo la tensión que hay entre R y O'.
Para la tensión que hay entre S y O', hago la tensión que hay entre S y O menos la tensión que hay entre O' y O. Y lo mismo para UTO'. De esta manera obtengo las tres caídas de tensión sobre estos tres elementos. Fíjense que la tensión en R se me fue a 735 volt, al igual que en S. En los elementos reactivos la tensión se me fue a 735 volt. Y la tensión en la resistencia, esta resistencia se me fue a 380 volt. Se está cayendo la tensión de línea sobre esta tensión sobre esta resistencia. Dividimos estas tres tensiones de fase de la carga por las respectivas impedancias que están conectadas a esas tensiones y obtenemos la terna de corrientes. Fíjense que la corriente IR 735 dividido 380 me da 1.93. La corriente UDSO 735 dividido 380, perdón, sí, 380 es la impedancia, con un ángulo de 90 me da 1.93. Y esta tensión 380 dividido 380 me da 1. Vamos a ver estos valores, 1.93, 1.93 y 1. 1.93, 1.93 y 1. Ángulos 135, 285, 30. Ángulos 135, 285, 30. Me da la misma terna de corrientes. En este ejercicio obtuve, desde el punto de vista de la fuente, un mismo circuito equivalente. O sea, una terna de impedancias o un sistema de impedancias, mejor dicho, que a la fuente le produce el mismo efecto, le causa la misma gracia, digamos. A la fuente le dio lo mismo que nosotros conectáramos esto en triángulo a que lo conectáramos en estrella. Y eso es raro porque yo estoy conectando estos elementos de distinta manera, con distintas tensiones. Fíjense las tensiones acá que caen en 735, 380, y antes caían tensiones de 380 en esta carga en triángulo. Sin embargo, para la fuente a la fuente en este caso le dio lo mismo. Es como si esta fuese una impedancia equivalente de este circuito que vimos acá. Díganme ustedes qué opinan. A ver, jódense. ¿Es lo mismo conectar en triángulo que en estrella? ¿Sí o no? ¿Se produce esto que le da lo mismo a la carga? A simple vista, ¿no? Porque no está la corriente esa que conectaría como el de abajo con el de arriba y así sucesivamente. Que no me acuerdo el nombre, que es lo que pasaba en triángulo de potencia. Intuitivamente, ¿qué te parece? Si yo tengo una carga balanceada en estrella y una carga sin neutro, ¿no? Una carga balanceada en estrella sin neutro. Y una carga balanceada y la misma carga la conecto en triángulo. ¿Qué pasaría para la fuente desde el punto de vista de la potencia? ¿Lo podés repetir, por favor, que me perdí un poco? Sí. Yo te doy tres resistencias, suponete. Sí, Te las conecto en triángulo. ¿Sí? sí. Después esas mismas tres resistencias las conectás en estrella. ¿Qué diferencia hay en la potencia que va a entregar la fuente en un caso y en otro? ¿Ninguna sería? No. No, no sé. Vamos a ver. Para un bichito que esto me deje compartir.
¿Se ve ahí el gráfico de Word? Sí, sí, se ve. Sí, Víctor. Perdón, de Word, de PowerPoint quise decir. Vamos a suponer que tengo una carga en estrella. No quise hacer fletita, pero bueno, salieron así. Ahí tengo una carga en estrella. Y acá vamos a hacer una en triángulo. Suponiendo que es impedancias de 1 watt. Perdón, un ohm quiero decir. 3 resistencias de 1 ohm. Y acá tengo 220 sobre esta resistencia. Acá tengo 220 sobre esta resistencia. Y acá tengo 220 sobre esta resistencia. Para simplificar el cálculo vamos a suponer que la tensión es 100, no 220. Tengo 100 volt acá, 100 volt acá y 100 volt acá. La potencia sobre esta carga, ¿cuánto vale? Eso es una resistencia pura. 100 volt y dijimos, pongámosle 100 ohm. ¿Está bien? A 100 ohm le apliqué 100 volt. ¿Cuál es la potencia que disipa? Vamos a escribirlo. 100 watts. Vamos a escribirlo porque si no queda en el aire. Vamos a suponer un ejemplo. La tensión 100 y la impedancia 100 para todas. La potencia la puedo expresar como U al cuadrado sobre P. Esto más que una Z es una R, ¿sí? Para facilitar los cálculos. También la puedo pensar como U por I. Sobre R, Víctor. Sí, sobre R, perdón, sobre R. U al cuadrado es 100. 100 al cuadrado sobre 100, ¿cuánto me da? 100 por 100 dividido 100, 100. Acá tengo 100 watts. Acá tengo 100 watts y acá tengo 100 watts. La potencia total de este sistema son 300 watts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos ahora a este otro sistema. Está conectado en triángulo sobre la misma fuente. La fuente es la misma. La tensión de fase de la fuente es 100. Con lo cual, esto va a ser, la tensión va a ser 173. O sea, 100 por raíz de 3. La resistencia es la misma. Ahora esto es 173 al cuadrado dividido 100. ¿Cuánto me da eso? ¿Da lo mismo que antes? No, no da lo mismo. Mientras alguno se la cuenta, 300. le voy... ¿Cuánto? 300. 300. Y la total, entonces, de todo el sistema es 900. 300 acá, más 300 acá, más 300 acá, en total es 900. Antes yo tenía, sobre cada uno de estos, la potencia era igual a 100. Sobre cada una de las impedancias. Sobre cada una de las fases de la carga, tenía un consumo de 100, que era 100 al cuadrado dividido 100. O sea, 100 por 100 dividido 100. Porque dijimos que la tensión es 100 y la resistencia es 100. La potencia total de este sistema era 300. Ese mismo sistema conectado en triángulo me da el triple de potencia. Por eso los motores generalmente se conectan en triángulo. Pues ya en vez de conectar el 220 volts, les aplico 380 volts y saco 3 veces más potencia. Un banco de compensación de factor de potencia
en trifásica se conecta también en triángulo. Los capacitores en trifásica, para compensar potencia, los solemos conectar en triángulo. Salvo que querramos compensar en forma puntual, cargas puntuales, para minimizar también la corriente que circula por los cables de la instalación y para, digamos, tener mejor margen por si de mañana se me quema un capacitor. Si yo tengo instaladas un montón de lámparas, supongamos 450 lámparas, y a lo mejor no me conviene poner un capacitor para compensar, un banco de capacitores para compensar todo. A lo mejor me conviene poner capacitores por lámpara, de manera que si se me quema un capacitor, no me varía demasiado el factor de potencia de toda la instalación. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen? La idea es que la ventaja de conectar en triángulo es que justamente para cargas balanceadas tengo el triple de potencia. Entonces, esto es lo normal. Lo otro que vimos acá, en este ejercicio, que las potencias sean exactamente las mismas, ¿sí? Porque si las corrientes y las tensiones de las fuentes son las mismas, varían obviamente las potencias en las cargas, se van a repartir de otra manera. ¿Sí? Fíjense, en PZR es igual a 0, PZS es igual a 0 y PZT 380. Y las tensiones vuelven a ser las potencias de la fuente, no obstante siguen siendo las mismas que antes, 300, 300, y esta sigue consumiendo menos 220. Fíjense que las potencias son las mismas en las fases de la fuente, porque para la fuente esta impedancia es equivalente con la otra. Le causa la misma gracia que le pongan esta impedancia, este sistema de impedancias que este otro. Estoy siendo un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, en realidad pasa eso por esta combinación de valores particulares que hay entre impedancias en las tres fases. No es lo normal. Lo normal es que dé algo distinto. Sí, eso es lo que quiero mostrar. ¿Se ve acá esto? Esto es Wikipedia. ¿Lo ven? Sí, se ve, Víctor, se ve, sí, sí. Hay un teorema que se llama teorema de Kennedy. No sé si lo habrán visto en la teoría o si lo ven en la teoría, que me dice que para cada conexión en estrella hay una conexión en triángulo equivalente y viceversa. Y hay una ecuación que me permite transformar un sistema en estrella en un sistema en triángulo. Las ecuaciones son estas. ¿Sí? Esto no lo vamos a ver, es un dato anecdótico. No lo estudiamos en esta materia, lo vemos nada más. Pero la idea de esto es que ustedes piensen, entiendan un sistema de impedancias y para la fuente lo que yo conecte acá, ¿sí? Las corrientes se van a acomodar a lo que yo conecte. Y hay varias disposiciones de conexión que pueden dar el mismo fruto, o sea, las mismas corrientes, dado una terna de tensiones. No hay una única terna de impedancias que dé ese valor de corrientes para esta terna de tensiones. En realidad hay infinitas posibilidades de impedancias posibles y conectadas de distinta manera para obtener esa terna de corrientes. Con esto lo que les quiero introducir es el concepto de impedancia equivalente. ¿Sí? La impedancia que ve la fuente. ¿Y por qué es importante este concepto de impedancia equivalente? Porque vamos a utilizarlo para medir potencia. Bueno, acá sigue después el ejercicio, se calculan las potencias reactivas, todo, y da lo mismo que los ejercicios que en el ejercicio anterior. ¿Sí? No tiene sentido seguir con esto. Pero sí tiene sentido pensar en lo siguiente. A ver, vamos a dónde era que quería ir. Acá, vamos acá. Acá tengo un sistema
con 1, 2, 3 impedancias en Word. Si estamos ahora sobre un dibujo en Word, tengo 3 impedancias y tengo 3 fuentes que alimentan ya un sistema trifásico que alimenta esas 3 impedancias. Quiero medir potencia. ¿Potencia de qué? Por empezar. Bueno, vamos a calcular, vamos a poner un vatímetro sobre cada fase. Y vamos a hacer que, si está conectado así en triángulo, vamos a hacer que los vatímetros midan la corriente que pasa por R, por S y por T, y a su vez, el vatímetro que mide la corriente en R va a medir la corriente que hay entre R y O', de esta manera. Está midiendo la potencia que tiene esta carga de acá. ¿Sí? Este vatímetro conectado sobre la fase S va a ser atravesado por la corriente IS, que pasa sobre la carga que está en S, y va a medir la tensión que hay entre el borne S y el centro estrella de la carga, O'. O sea que va a medir la potencia que se consume acá. Este vatímetro va a medir la potencia que se consume acá, así como está conectado. Supongamos que sea el caso del ejercicio anterior que vimos, que conectado en estrella. Estaríamos viendo la potencia que se consume acá, que debería ser 0, la potencia que se consume acá, que debería ser 0, y la potencia que se consume acá, que debería ser 380. Me estaría marcando, eso es lo que me estaría marcando estos 3 vatímetros, 0, 0 y 380 para ese ejercicio. Si yo en vez de conectar estos vatímetros al centro de estrella, mido la potencia que están entregando las fases de la fuente, las fases del generador, este vatímetro mide IR por la tensión que hay entre R y O. Este mide la corriente que hay, que pasa por, que entrega esta fuente, la corriente IS, o la tensión que hay en esta fuente, la tensión que hay entre S y O. Y la tensión que hay entre T y O. O sea que estos 3 vatímetros medirían estarían midiendo la potencia, en este caso, de la fuente. Uno mediría 300, el otro mediría 300 y el otro mediría menos 220. Estaríamos midiendo cosas distintas. Sin embargo, la suma de la lectura de los vatímetros es igual a la potencia del sistema, que va a ser siempre 380. En realidad, yo lo que necesito para medir potencia de un sistema con vatímetros monofásicos, estamos en este caso usando vatímetros monofásicos, también se pueden emplear vatímetros trifásicos para medir la potencia del sistema. Acá me estoy independizando de la carga que tengo porque estoy midiendo la potencia acá sobre la línea. La potencia que hay sobre la línea, que se transmite en la línea, es igual a la potencia que se consume en la carga e igual a la potencia de la fuente. Es la potencia del sistema. ¿Sí? No importa acá si la estoy midiendo sobre la línea, sobre la carga o sobre la fuente. La estoy midiendo en realidad sobre la línea. ¿Me siguen? La estoy midiendo con respecto a un centro de estrella que yo creé artificialmente con las 3 bobinas de los vatímetros. Y ese punto lo llamo X. Incluso este punto X lo podría conectar a un punto, a una tensión, no sé, a otra tensión de referencia, a una tensión cualquiera. Una tensión, no sé, X', ¿sí? Que no es ni siquiera el centro de estrella de los vatímetros. Pero es una tensión de referencia. Si los 3 vatímetros están referidos a la misma tensión, lo que estoy midiendo sigue siendo la potencia del sistema. Eso no se lo puedo mostrar, pero surge de esto, ¿sí? Si yo tengo un vector UX o',
es lo mismo que hacer UXO menos UXO'. No, perdón, menos UO'. ¿Sí? Esta expresión, si ustedes se acuerdan de álgebra 2, de álgebra del CBC, si yo tengo un vector entre los puntos A y B, el vector X A sub X sub AB es lo mismo que XA0 menos XB0. O sea, si yo tengo una cosa así, GX, perdón, eje Y, eje X, y tengo un vector cualquiera en el espacio, este vector que está acá, es lo mismo que hacer este vector de color rojo menos este otro vector de color verde. O sea, si este es el punto A y este es el punto B, es lo mismo que hacer XA0 menos XB0. Eso es un poco lo que está expresado acá, y es un poco lo que trae consecuencia esto de acá. Yo lo que necesito en realidad es tener un punto de referencia de tensión. Después, de alguna manera, la referencia de tensión entre estos dos puntos, entre X y O, entre un punto X y O, entre un punto cualquiera y el centro estrella de la fuente, o un virtual centro estrella de la carga, si es que lo hay, ¿sí? Se va a acomodar solo, digamos, en estas sumas implícitas que hay, pero yo lo que necesito es tener todos los batímetros conectados a un punto de referencia. Y esto me va a dar lugar a lo siguiente. Pongamos que seguimos con un sistema trifilar. Si yo conecto, elijo como punto un punto de la fase, este batímetro va a estar midiendo la corriente que pasa por IT y la corriente que hay entre T y T. La tensión que hay entre T y T, perdón. La tensión que hay entre el punto T y el punto T obviamente vale 0. No hay diferencia de potencial entre T y T. Con lo cual, este batímetro va a estar midiendo 0. No hace falta que esté en este sistema. Y yo me estoy ahorrando un batímetro. Esto es lo que se conoce como método de Aron. Es una generalización del teorema de Blondel, que me dice que si yo tengo n conductores en un sistema, necesito n-1 batímetros para medir potencia, siempre que sean batímetros monofásicos, ¿no? También existen los batímetros trifásicos, y eso, bueno, coloco uno y es trifásico y punto, ¿no? Pero si yo lo hago a partir de batímetros trifásicos, necesito n-1 batímetros. Supongamos que tengo conductor neutro. Agregaré un conductor neutro, voy a necesitar por lo menos 3 batímetros para medir la potencia del sistema. ¿Puedo colocar estos batímetros necesariamente así? No. Podría colocar un batímetro, por ejemplo, en el conductor neutro. Y utilizar como punto de referencia el punto S. ¿Sí? La lectura de los 3 batímetros va a seguir dando la potencia del sistema. No van a estar indicando algo en particular estos batímetros. No va a ser la potencia ni entregada por la fuente, ni consumida en estas cargas, pero la suma de los 3 batímetros va a ser la potencia del sistema. En cambio, si yo conecto los batímetros así, de esta manera, la lectura de cada uno de estos batímetros, así como están conectados a estas tensiones, me van a dar
la potencia, en este caso, de la fuente, o en este caso que la carga es en triángulo, va a coincidir con la potencia de la carga también. Estrella. De estrella, sí, perdón. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer, ¿cómo sería la potencia total del sistema? PR más PS más PT. PR es el producto fasorial de URO por IR. Y la potencia que entrega la fuente en la fase R. PS es el producto fasorial, este simbolito de acá, este asterisco, no es un asterisco, este simbolito denota un producto fasorial, como si fuese un producto vectorial, es el producto de los módulos por el coseno del ángulo, un producto escalar en realidad. Esto es la potencia S, USO por IS, y esto es la potencia en T, UTO por IT. Ahora bien, se tiene que cumplir, si tengo tres conductores, que IR más IS más IT es igual a 0, con lo cual dejo IT. Reemplazo IT en esta ecuación de acá, como menos IR menos IS, desarrollo, me queda esta ecuación, saco factor común IR y saco factor común IS, reescribo, y me queda IR multiplicado por esta diferencia de tensiones e IS multiplicado por esta diferencia de tensiones. Esto es la tensión que hay en R con respecto a T, y esta es la tensión que hay en S con respecto a T. Son dos tensiones de línea. Son la tensión URT y la tensión UST. Que sería el caso que habíamos visto. Si estoy vinculando, en este caso, a la fase T, lo puedo hacer con cualquiera de las fases. Lo puedo vincular a cualquier fase. En el caso de ejemplo, decimos a la fase T, ¿sí? Estoy vinculando estos dos batímetros a la fase T. Estoy midiendo con 2 batímetros. Estoy utilizando lo que se llama método de Aarón. Se escribe así con 2A. El método de Aarón se utiliza para medir potencia en sistemas trifásicos trifilares. ¿Alguna consulta? Tal vez Son haya que las 8. aclarar, haría falta aclarar una cosa, Víctor, A ver, que la indicación de cada batímetro no me dice nada, lo que me dice sí es la suma de los dos. claro. En el método de Aarón, la indicación de cada batímetro no te dice absolutamente nada. Y lo que importa es la suma de los dos. Si están conectados de esa manera, si ahora conectados, depende cómo esté conectado el batímetro, ¿no? Si los batímetros están conectados sobre cada una de las fases y referías todas las tensiones a neutro, cada batímetro me está diciendo la potencia que está entregando cada una de las fases de la fuente. Sí. UR, la potencia en R, la potencia en S y la potencia en T. Ahora, si tengo solamente 2 batímetros, en ese caso no. Generalmente se utiliza, cuando tengo sistemas trifilares, se utiliza el método de Aarón o se utilizan batímetros que tienen 2 bobinados, ¿no? Ujú. Que serían batímetros, en este caso, trifásicos. Es más, sí, que no se confundan, que hay veces que yo mido en un sistema trifilar con 2 batímetros y uno indica en forma negativa. Eso puede pasar también. O sea que hay que hacer la diferencia de la indicación. Exactamente. A ver si encuentro algo para mostrarles con respecto a eso y ya no los molesto más por un ratito. Depende del factor de potencia de la carga, ¿verdad? Voy a volver a compartir pantalla.
No sé si llegaron a ver esta presentación. Campus, mejor dicho, estaba subida a un, ¿cómo se llama? A Google Drive. Estaba en el campus, había un link a Google Drive donde está subida esta presentación. Este es un instrumento electrodinámico. La cupla acá se genera por una bobina fija y una bobina móvil donde está la aguja. La cupla obedece a la ley de Lorentz. La ley de Lorentz es no está escrita acá la ley de Lorentz, no. La ley de Lorentz me decía que la cupla es... ¿Dónde corno está dibujada la ley de Lorentz? Acá. La fuerza es el producto vectorial de B por I. Del campo magnético, del campo de inducción magnética, B, multiplicado vectorialmente por la corriente I. Entonces, esa fuerza tiene una dirección en el espacio. Depende de cómo sea el campo B, en este caso el campo B por acá, y depende de cómo la corriente acá gire, si gira para un lado o gira para el otro. Obviamente estas corrientes alternas giran para ambos lados, pero también el campo B es alterno, gira para ambos lados. O sea que hay una polaridad relativa entre la corriente y el campo magnético. Entonces, puede ser que la fuerza sea para un lado o que la fuerza sea para el otro lado. Generalmente los batímetros miden de 0 hacia positivo. Cuando nosotros hacemos la práctica en el laboratorio, si el batímetro vemos que se nos gira para la derecha, lo que hacemos es invertir la polaridad de una de estas conexiones. O sea, si yo venía, a ver si puedo dibujar acá, si venía con una, no, Es un PDF, Víctor. no, pero había una manera que se podía dibujar algo. Bueno, no importa. Y yo tuviese un conductor que viene para acá, para la izquierda, y otro conductor que viene para la derecha, y el batímetro me da negativo, el que lo había conectado a la izquierda, lo desconecto y lo conecto a la derecha, y el que estaba a la derecha lo desconecto y lo conecto a la izquierda. Ya sea en esta bobina o en la otra, porque lo que importa es la polaridad relativa. Cualquiera de las dos bobinas agarro y la invierto la polaridad, y con eso voy a conseguir que cambie, o sea, variando el sentido relativo entre esta corriente y este flujo magnético, va a variar el sentido en el que gira la aguja. Entonces, si yo hago eso, después voy a tener una lectura positiva. Voy a tener en cuenta que si el batímetro estuviese conectado con la polaridad correcta, eso debería ser negativa. Y eso lo tengo que tener en cuenta. Los batímetros siempre tienen un puntito, tienen los bornes de conexión que tienen, la indicación que me permite a mí saber cuáles son bornes homólogos. ¿No? A ver si encuentro algo en ese sentido. Alguna imagen de batímetro que me indique polaridad, lo veo difícil eso, encontrarlo en internet. Acá hay un batímetro. Pero no se llega a ver los bornes homólogos acá. Esta imagen tampoco. A ver, esta puede ser que se vea. Bien. Acá tengo
Se llega a ver, acá hay un simbolito más, en este borde de acá. Abajo a la izquierda hay un simbolito más. Y acá, esta es la bobina voltimétrica. Tengo dos bornes donde conecto la tensión y tengo dos bornes donde conecto la corriente. Acá es bobina voltimétrica y estos bornes son de la bobina amperométrica. Esto que está acá es una perillita selectora que me permite seleccionar distintos alcances. Yo creo que no se debe ver un pomo en la presentación, pero se los cuento. Y acá tengo distintos alcances de corriente. ¿Sí? Una llave selectora que me permite definir distintos alcances de corriente. Acuérdense que para variar el alcance le conectaba resistencias en paralelo a la bobina. Con eso modificaba el alcance del instrumento. Y acá alcances de la bobina voltimétrica. Para alcance voltimétrico, voltimétrico, lo que hago era conectar resistencias en serie. Entonces, con esta llave me permite modificar los alcances de estos dos bornes, de la bobina voltimétrica y de la bobina amperométrica. Acá, en el borne de arriba, abajo a la izquierda hay un simbolito que dice más, y acá en el borne derecho, a la derecha, hay otro simbolito que dice más. ¿Sí? Esos son los bornes homólogos. Son los bornes por los que si yo conecto la tensión y la corriente, la lectura debería ser positiva en el caso de que tengamos una conexión de ángulo entre tensión y corriente menor a 90 grados. O sea, un coseno phi positivo. Si yo tuviese una lectura que tiende a ir hacia el otro lado, porque hay un ángulo entre tensión y corriente que no está en ese rango de ángulos, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, no estaría en el rango de esos ángulos, tendría a medir hacia abajo. Entonces tengo que cambiar la conexión, supongamos el cable que puse acá, lo pongo en el borne de arriba, y el cable que puse en el borne de arriba lo pongo en el borne de abajo, y el batímetro va a deflectar hacia la derecha, pero yo cuando cuente la potencia la voy a tener que restar esa potencia para obtener la potencia del sistema. Todo esto lo vamos a ver ahora con algunos ejercicios seguramente. ¿Quieren parar 5 minutos? Vale, Víctor, sí. Paramos y después seguís vos, Ariel. Sí, ok, ¿qué hacemos? La guía 400. La vía 400. Ok, la guía Nos vamos 400. buscando para hacerla. Dale, perfecto. Dale, paramos 5 minutos, ahora 20 y 20 seguimos. Ok.